Ejercicio sobre tiro parabólico. En la figura se golpea una pelota de béisbol a una altura de 1 metro del suelo y luego se atrapa a la misma altura. La pelota, que viaja a lo largo de una pared, sube y pasa por el borde superior de la pared un segundo después de ser golpeada y luego, al bajar, pasa por el borde superior de la pared 4 segundos más tarde a una distancia de igual a 50 metros a lo largo de la pared. Inciso A. ¿Qué distancia horizontal recorre la pelota desde el golpe hasta que es atrapada? Inciso B. ¿Cuáles son la magnitud y dirección respecto a la horizontal de la velocidad inicial de la pelota justo después de ser golpeada? Inciso C. ¿Qué tan alto es el muro? ¿Qué tal? Soy el profesor José Marcos Falcón y hoy resolveremos este problema relacionado con el tiro parabólico. Nosotros sabemos que para el tiro parabólico la distancia horizontal que recorre un proyectil o un objeto está dada por la velocidad inicial en x por el tiempo. La velocidad inicial en x es la misma en todo el trayecto, es decir, si yo aquí agarro este punto, la velocidad que lleva el objeto en x va a ser la misma que la velocidad inicial, es decir, se mantiene constante en todo el trayecto ya que no hay aceleración. La aceleración actúa hacia abajo en todo este movimiento, es decir, en componente en y. Por lo tanto, hay que considerarla vectorialmente en estas ecuaciones al meter el término negativo en todas ellas. En este caso, en este ejercicio tenemos que una pelota se batea a 1 metro del suelo, describe este movimiento parabólico ya que lleva una velocidad inicial con cierto ángulo. Después de que fue bateado, si yo estoy viendo acá en la parte posterior del muro, después de 1 segundo sale por este punto, de este punto a este punto transcurren 4 segundos, es decir, 5 segundos desde acá. Y de acá a este punto también transcurre 1 segundo, puesto que es un tiro parabólico sin resistencia del aire. En el inciso A me preguntan cuál es el desplazamiento horizontal total. Yo ya sé cuánto es este de 50 metros. Me falta considerar o calcular esta distancia horizontal y esta distancia horizontal, que es exactamente la misma. Para esto sería bueno calcular la velocidad inicial con este trayecto con el que se ve en la parte superior del muro, ya que la distancia es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo transcurrido. De aquí puedo yo despejar la velocidad inicial en x, que sería el desplazamiento horizontal sobre el tiempo. Vean cómo aquí el desplazamiento horizontal es de que pasen 4 segundos en el tiempo de aquí, de este punto a este punto. Sobre el tiempo sería 50 metros sobre el tiempo, que son 4 segundos, es decir, la velocidad inicial en x es igual a 12.5 metros sobre segundos. Si se dan cuenta, puedo calcular esa velocidad en x, que es la misma que hay acá, porque se mantiene constante en todo el tiro parabólico. De esta manera, la distancia o el desplazamiento total sería igual a la d, que es 50 metros, más la distancia de aquí a aquí, que la puedo calcular con esta ecuación. La distancia, digamos, la x1 y la x2, que son las mismas y que voy a calcular de la siguiente manera. Esa d son 50 metros, como ya lo hemos venido mencionando. Aquí lo pongo. Ahí está. Más x1, que es la velocidad inicial por el tiempo, que es 1 segundo. Es aquí 12.5 metros sobre segundos. La velocidad en x por el tiempo que transcurrió de aquí a acá es la distancia horizontal, es 1 segundo. Más lo mismo para este trayecto, también transcurrió desde aquí a este punto 1 segundo. ¿Por qué? Porque está a la misma altura vertical. Si hacemos esa cuenta, aquí sería 12.5 más 12.5, 25, más 50, tenemos que la distancia que viajó fueron 75 metros. Por favor, chéquenlo. Esto es 12.5, 50, 62.5 más 12.5, 75 metros.
En el inciso B me preguntan la magnitud de la velocidad inicial de la pelota cuando sale de este punto. Este punto lo tomo como 0, como y igual a 0, por lo tanto puedo prescindir de este término en esta ecuación. Entonces conozco en ese punto la componente en x de la velocidad, que es igual a 12.5 metros sobre segundos. Ahora debo de ir por la velocidad inicial en y con ayuda de estas ecuaciones. Dense cuenta que fácilmente puedo recurrir a esta ecuación, a la tercera ecuación, a esta, porque conozco que en este punto donde la velocidad es máxima, el tiempo transcurrido es 3 segundos. Lo explico. De aquí a aquí hay 1, de aquí a aquí hay 5, de este punto a aquí hay 1, es decir, 5 más 1, 6. Justo a la mitad de la trayectoria parabólica, el tiempo es 3 segundos. En este punto máximo donde han transcurrido 3 segundos, la velocidad en y es igual a 0. Entonces, si tomo este punto, vean cómo se simplifica bastante el cálculo y tengo aquí que sería simplemente la velocidad inicial, la gravedad por el tiempo, 9.81 por 3, sería 29.4 metros sobre segundos. Si ya tengo mis dos componentes en x y en y, pues la magnitud es sencillo de calcularse elevando ambas al cuadrado y sacando raíz. Esta sería la magnitud de la velocidad inicial, 12.5 al cuadrado más 29.4 metros sobre segundos al cuadrado me da 31.9 metros sobre segundos, y el ángulo lo puedo obtener con el arcotangente de la componente en y sobre la componente en x de la velocidad inicial, si el ángulo lo quiero contado desde el eje o respecto al eje horizontal. Entonces sería, previamente calculado, 66.9 grados de dirección respecto al eje x y de magnitud 31.9, es decir, este ángulo es de 66.9 grados con una magnitud de 31.9 metros sobre segundos. Entonces, para el inciso B hicimos uso de esta tercera ecuación. ¿Por qué no la segunda o la cuarta? Porque no tenemos la correspondencia de la posición vertical de la pelota y su tiempo, o la posición vertical de la pelota y su velocidad instantánea en ese punto. En el inciso C me preguntan la altura del muro. Dense cuenta que de aquí a aquí hay 1 metro y esta altura vertical que pasa después de 1 segundo la podemos calcular a través de la velocidad o en términos de su velocidad inicial de la siguiente manera. Repito, de aquí a aquí ha transcurrido 1 segundo. A esta altura le voy a sumar 1 metro para obtener la altura total del muro. Entonces hagámoslo. La altura va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos el carácter vectorial de la aceleración de la gravedad en el tiro parabólico con este negativo, 1 medio de g por t al cuadrado, sustituyendo los valores. La velocidad inicial en y es 29.4 metros sobre segundos, transcurrió a ese punto en y que es esta altura del muro 1 segundo, menos 1 medio de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado me da, previamente hecho el cálculo, 24.5 metros desde donde fue bateada la pelota a esta parte superior del muro. Por lo tanto, si le agrego el 1 metro, tendría que la altura del muro es igual a 25.5 metros. 1 de aquí a acá es esta h más 24.5 de aquí a acá, sería 25.5 metros la altura del muro. Por favor, chequen todos los resultados de los 3 incisos. Si tienen alguna duda me lo comentan. Espero que les sirva. Hasta luego y saludos.